Hombres que eran farmacodependientes. Men who were drug addicts. Va a tener que disculpar mi español o castellano sudamericano, pero ya Dios nos ayudará. Hombres que con las manos que golpeaban, Men who with their hand they would fight head. ahora las dan palmas a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. And now they clap the honor and glory of Jesus. Con la boca que maldecían, With the mouth that they used to curse. ahora alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And now they praise the name of our Lord Jesus Christ. Este es el pueblo de Dios. This is the people of Esta es la God. iglesia. This is the church. No estamos aquí simplemente por lo que éramos, We're not here simply because of what we were. aunque tiene mucho que ver eso. Even though it has much to do with that. Muchos dicen que el Señor Many say that the Lord no nos escogió por lo que éramos, did not choose because of what we were. pero precisamente para eso nos escogió y por eso But precisely that is why He chose us. la Biblia dice que lo más vil escogió Dios The Bible says that the most vagabond y lo God más necio and the most in need para avergonzar a los sabios. to be able to shame those that are wise. Porque como decía anoche en un culto por allí, As they said once in a night service, once before, que donde quiera hay gente buena wherever there is good people, y también hay gente más buena, there is also better people. pero no faltan los malos. But the bad also are not with them. Cristo dijo, no he venido a salvar a justos, Christ said, I did not come to save the just, sino pecadores que necesitan de arrepentimiento. but those sinners who are in need of Y repentance. yo no sé qué pensará usted de sí mismo, And I'm not sure that's what you think of yourself. pero Cristo vino a salvar a los pecadores. But Christ came to save the sinner. Nos sacó del lodo cenagoso, He took us from that muddy dirt. puso nuestros pies sobre la roca, He put our feet over that rock. puso luego nueva canción en nuestra boca. And He put a new song in our mouth. Este es el Dios a quien nosotros servimos. This is the God that we serve. En este día And today, quiero hablar de hombres que se hicieron famosos en la Biblia, I want to speak to you in regards of men who made themselves faithful. porque en el mundo siempre ha habido quienes se quieren hacer famosos, Because the world has always known that there is men that want to become famous. quieren ser estrellas de películas, They want to be movie stars. quieren ser estrellas de deportes, They want to be sports stars. y muchos lo han intentado, And many have attempted it. pero si comparamos el número But if we compare the number de los que lo han intentado of those who have attempted a los que lo han logrado, to those that have achieved it, es un número muy ínfimo, it's a very small number. es muy pequeño el número, It's a very small tiny pero en number. las cosas de Dios, But in the things of the lo más Lord, bonito de todo es, the most beautiful thing above all, no importa el nivel de fama que tenga, it doesn't matter how high el or the hecho que status you está en la have, iglesia, what you do here in the church, eso nos hace hijos del Rey de Reyes that makes us children of the King of y nos da Kings. un lugar muy especial en la vista de Dios. And we have a very special sight in God. Y quisiera enfocarme And I would like to focus en un líder, in a leader, in a leader, un hombre que se destacó, a man who went for it all, y no porque era bueno. and not because he was good. La Biblia en Hechos 13, capítulo 13, In the Bible, in the book of Acts, chapter habla de 13, un hombre speaks in regards to a man, cuyo nombre era Saulo, a man who was known at that time as Saul, y él se presenta and he presents himself como uno de los principales protagonistas as one of the principal protagonists en la Biblia, in the Bible. que al principio, That in the beginning, decía mi abuelo, that my grandpa would say, era la piel de Judas, he was the skin of Judas. era terrible, He was terrible. perseguidor de la iglesia, He would persecute the church. y al perseguir la iglesia, And in persecuting the church, perseguía a he Jesucristo, would persecute Christ. porque él mismo nos dice después Because he himself tells us later en Colosenses, in Colossians diciendo que él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. that he is the image of the invisible God, speaking in regards to Jesus. Dice, pero ahora But now nos damos cuenta we take notice
que a más de ser el que todas las cosas las crió Él, Now understand that He has created all porque things. todo fue criado por Él, Because everything was created by de lo Him. que está en el cielo, Everything in heaven está en la tierra and on earth. y en las aguas debajo de la And tierra. even below the waters of the Todo earth. fue criado por Él y para Él. He was created by Him and for Him. Sean tronos, There are thrones, dominios, dominion, principados, kingdoms, principalities y potestades. and powers. Todo fue criado por Él y para Él. Everything was created by Him Y Él and es for Him. antes que todas las cosas. And He is before all Pero things. miren lo que viene a hacer Jesús. But look at what Jesus comes to do. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, And He is the head of the body, el cual es la iglesia. which is the church. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Y Saulo no se daba cuenta And what Saul did not take notice que of, al perseguir a los creyentes, that in persecuting the believers, estaba persiguiendo a he Jesucristo. was persecuting Jesus. Y a veces decimos And sometimes we y say, hablamos que perseguía a los cristianos. and we say that he persecuted the No Christians. eran cristianos. They weren't Christians. Nosotros no somos We cristianos. are Christians. ¿Dónde en la Biblia nos llama la Biblia cristianos? Where in the Bible does it call us Christians? A los cristianos se les dijo cristianos Christians were called Christians. They were por placed that name incrédulos. by unbelievers. Allá en Antioquía And they're in the dijeron eso old porque time. seguían a Cristo. They said that they put that name on them Pero because they ser followed Jesus. cristiano But to be a Christian es ser igual a Cristo. is to be like Christ. Nos decía el profesor en la Universidad de Jerusalén, The professor would tell us in Jerusalem's university, ustedes están muy equivocados. all of you are very confused. Es una arrogancia decir que son cristianos. It's arrogant to say and call yourself Christian. Ustedes caminan sobre el agua. You walk above the waters. Ustedes convierten el agua en vino. Did you convert the water into wine? Ustedes pueden levantar a los muertos. Can you lift up the dead? No, no podemos. No, we can't do that. Pero un día vamos a ser como Él. But one day we're going to be like Porque dijo San Juan, because look what John said. amados, ahora sois hijos de Dios, Love are we because we are called children of mas no God. se ha manifestado lo que hemos de ser. We must manifest what we've been called to do. Porque el día que nosotros veamos al Señor, Because the day that we see the Lord, cuando Él apareciere, when He appears, seremos semejantes a Él, we will be like Him. porque le veremos cara a cara como Él es. Because we will see Him face to face. Entonces haremos las cosas que Él dijo. And then we will see the things that He called us. Cosas mayores que estas haréis. Things greater than this you shall do. ¿Por qué? Porque vamos a ser como Cristo. Because we're going to be like Christ. Y nosotros tenemos que entender, And we have to understand somos el cuerpo de Cristo. that we are the body of Christ. Saulo perseguía a la iglesia. Saul persecuted the church. Y antes de su conversión, And before his conversion, caminaba rumbo donde estaban aquellos que se les había dicho que eran cristianos. he would walk on following those that were being called Christians. Consintió en la muerte de muchos. He felt the death of many. Él también mandó a la cárcel a muchos. He also sent many to jail. Los persiguió. He persecuted them. Y todo lo hacía por la crueldad de la ignorancia que tenía. He would all do it because of the ignorance. Los que se burlan de nosotros The ones that laugh es por ignorancia. is because of ignorance. Porque cuando llegan a conocer el poder de Dios, Because when they come to understand and know ya no God's se power, burlan. they don't laugh Ahora anymore. alaban a And Dios now they praise y Him. glorifican a Dios. They glorify the Lord. Y Saulo andaba como un loco, Saul was walking around like a crazy man. pero de repente aparece el Señor But all of a sudden the Lord, y lo detiene con un rayo de luz. and He stops him with a ray of lights. Cuando Saulo When Saul, perseguía la iglesia, when he persecuted the church, iba con su séquito, he went with with this group, y se presentaba. and he would present himself. Pero cuando pensó que iba llegando a la cúspide de la fama, When he thought he was about to reach the climax se of fame, presenta Jesús Jesus presents y himself. viene hacia él y lo detiene por con un rayo de luz. He arrives to him and stops him with a ray of light. Nos dice el capítulo 3, And the verse 3 el tells us, versículo 3, perdón. Mas yendo por el camino,
But going down the road, aconteció que al llegar cerca de Damasco, it happened that when he arrived near Damascus, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. he was suddenly surrounded by a glow of light from heaven. Esto se precisaba. This happened It had to be. Porque allí es donde Dios lo recluta para misionero. because that's where the Lord recruits him to be a Dios missionary. llama a hombres para ser misioneros, God calls men to be para missionaries, ser pastores. to be pastors. Los llama a ustedes también, hermanas, He is calling you also, para sister, hablar el evangelio. because to be able to arrive to No the tiene que tener doctorado en teología. you do not have to have a doctorate in Tiene que theology. tener la obra de Dios en su corazón. You need to have the work of the Lord in your heart. Esto nos motiva a hablar del Señor. And this will motivate us to speak in regards to the Lord. Después de su conversión, After his encounter, él alcanza la fama que hablábamos he achieved the fame that we're talking y la about. alcanzó mundialmente. And he achieved it. On the Empezó whole. en Jerusalén He began in Jerusalem. y se extendió como un reguero de pólvora trail. And he extended it like a trail of gunpowder. Y esto fue lo que encendió el evangelio en esos días. And this is what set the kingdom on Anduvo por fire. Asia Menor, And even to Asia Minor. empezó en Jerusalén, He began in Jerusalem. anduvo en Europa, He was in Europe. estuvo en Roma. He was in Rome. Él anduvo donde quiera predicando el evangelio, And he was everywhere speaking. porque él entendió Because he understood lo que antes tenía that what he had era before, religión, what was, religion, pero ahora tiene una relación con Dios. and now he has a relationship with God. Su fuerza His strength nunca disminuía, was never diminished. siempre se fomentaba y crecía. It kept growing and expanding. Era infatigable. He was not fatigued. Su pasión His passion por las almas for souls era el combustible was the fuel que se encendía el fuego del ministerio misionero de él. that lit the fire to his missionary ministry. Y esto fue And this was, desde su comportamiento antes this is from how he acted y el de before, ahora and even now, que Pablo o Saulo fue conocido en el cielo. that Saul was known in heaven. Antes de convertirse, Before even converting, fue conocido en el cielo. he was known in the heavens. Interesantemente, Isn't that interesting? fue conocido por malo, He was known for being bad porque andaba un perseguidor because he was persecuting. y tuvo que venir no un ángel, And not an angel had to tuvo que venir Jesucristo Jesus had to para come reclutarlo. to recruit him. Y le habló en el capítulo 26 de Hechos And in the book of Acts chapter 26, y le dijo: Saulo, Saulo, and he said, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting Dura me? cosa te es dar cosas contra el aguijón. It's hard. It's one thing to go against with a group. Pero ahora quiero que sepas, But now I want you to know, ahora entra el llamamiento. and now the calling arrives. Pero levántate. Now get up. Ese pero quiere decir, That but means, sí que andabas haciendo mal, yes, I know you were doing pero ahora bad things, levántate but now get y up ponte sobre tus pies, and get up on your feet, porque para eso ha aparecido a ti, because that's why I have appeared para here, ponerte por ministro o misionero to put you as a minister and a missionary, y testigo de las cosas que has visto and the testimony of the things that you y have de seen, aquellas en las cuales me apareceré a ti. and the things that will appear to you. Qué glorioso es cuando Dios llama a un hombre How beautiful it is that when de God lo calls nada, and but nothing de lo más peor. of the worst. Dios lo llama. God calls them. Lo más vil escogió Dios. The worst of the worst. No se ande inflando usted pensando que Dios se fijó en usted, Don't be bumping yourself up and saying, oh, he looked at me. porque usted tiene educación, Because you have education. tiene economía, You have a good economic status. está guapo. You're handsome. Ante Dios eso no vale. Before God, that doesn't count for anything. Dios necesitaba algo God needed que something fuera flexible, that was flexible, que pudiera ser transformado that can be de algo transformed. malo And by the hand, a algo bueno. from something bad to something Esto es lo que good. Dios necesita. And this is what God needs. Así es que podemos asegurar
And that's how we can be rest que fue assured conocido en el cielo. that he was known in the heavens. Y fíjense lo que le dijo, And look at what he tells them. porque para esto te he escogido y aparecido. Because this is the reason why I Te have voy a appeared poner por to you. ministro. I'm going to place you as a Vas a minister. sembrar la palabra. You're going to plant the word. Y hay que salir a sembrar. We need to go out We need to go out and to plant. sow, to plant. Esto es necesario, This is necessary, pero no es fácil siempre sembrar. but it's not easy to sow. Nos llenamos la boca diciendo, We fill our mouths saying, a la verdad los campos están blancos. it's true that the fields are white. Pero ¿de qué sirve que digamos que están blancos But what is the word? What's the fulfillment if we say that si the no fields are vamos a ir white? a cosechar? If we're not going to go out and harvest. El Señor dijo, orad al Señor de la mies, The Lord said to pray to the Lord Lord of the harvest, of the harvest. para que envíe obreros a su mies, porque son pocos. Because there's few. Hace un tiempo atrás prediqué un sermón Some time ago I preached a sermon relacionado a esto that was in relationship y with le this topic. titulé And I entitled it, llamados Called a obreros, Workers. a pocos o a flojos, porque hay de los dos en la iglesia. Creemos que el pastor es responsable que vengan las almas. Hermanos, el pastor alimenta las ovejas. La reproducción de las ovejas es entre las mismas ovejas. Y la iglesia se tiene que unir y trabajar. Esto que acaba de anunciar nuestro hermano que pasó aquí al frente, es tan importante que se hagan estos trabajos. Ustedes son responsables de sembrar la semilla. Pero pastor, usted no sabe lo que cuesta. Tengo idea. Trabajar en la obra de Dios no es fácil. Working in God's kingdom is not easy. Se llega un momento en que se sufre. There are moments where you're going to suffer. Pablo sufrió, Paul suffered, pero Pablo hizo la obra de Dios. but Paul did the work of the Lord. Y así como Pablo fue conocido en el cielo, And how Paul was known in the heavens, su fama llegó hasta el infierno. his fame arrived even to hell. ¿Por qué sabemos esto? How do we know this? La escritura que acabamos de leer, The description that we just finished reading, por allá aparecían los exorcistas. that even the exorcists began to come up. Y ellos también intentaban, dice la Biblia, The Bible even says that they attempted invocar el nombre de Jesús to invoke the name of Jesus sobre los que tenían espíritus malos. for, over those that have those evil spirits. Y decían, os conjuro. And he would say, I adjure you Por Jesús el que predica Pablo. by Jesus whom Paul preaches. Pero se fijan que ahora se llama Pablo. But do you realize now that his name is Paul? Empezó como Saulo. He began as Saul. Y ahora usan la palabra Pablo. And now he uses the name Paul. You know, sometimes we even have to change our names. Hay tiempos que tenemos que cambiar nuestro nombre. Because sometimes our names are so high. Porque nuestro nombre está bien alto. I've been hearing some of these names people are naming their babies. Estoy escuchando estos nombres que la gente está nombrando a sus niños. Not too long ago, I had a great grandson be born. No hace mucho tiempo tuve un I know I que don't look that nació. old, but I have a great grandson. Ya sé que miro joven, pero sí tengo un nieto. And they called him Axel. Y le ponen un nombre Axel. And I told my daughter, Y le dije a mi hija, you say Axel, and I think of a big semi truck. And she said, well, my daughter named him that because, or your granddaughter, she said, named him that because I guess he's a famous man somewhere in the movies, or I don't know what. How many of you know who Axel is? Thank God you're not watching those movies. But now Paul appears as Paul. ahora Pablo aparece como Pablo. And in chapter 13, we find that his name is changed right there.
Y en el capítulo 3 ahí es donde miramos que su nombre cambió. It doesn't say that it was changed. No dice que su nombre fue It just cambiado. appeared as Paul. Nomás aparece como Pablo. But the sages and the erudite, the wise men, they say Ellos dicen that it was changed. He has to change it que él lo tuvo que cambiar because he knew porque él sabía that the etymology of the name Saul que el nombre, el historial del nombre de Saulo comes from Saul the king, viene de Saulo el rey. and it means one that stands from the shoulders up higher than the rest around him. Y significa que es un hombre que se presenta debajo de los hombros para arriba de todos los hombres. Sobresalía. Él no quería ser famoso por su nombre. He didn't want to be famous because Ya no era importante el nombre que tenía él. for him his name wasn't important anymore. Ahora el nombre que predicaba era lo que era más importante en su vida. It's what was most important in his life. Pablo anduvo trabajando, Paul was working, y cuando está con estos jóvenes and when he's with these young people, se da cuenta que los demonios aún allá en el infierno lo conocían, he even notices that even the pero los demons demonios no le hacían caso. but the demons did not listen to him. Sabemos quién es Jesús We know who Jesus y is, conocemos a Pablo, and we know Paul, pero vosotros quién sois. but who are you? Y les dieron una paliza tremenda And they gave him a beating. y los mandaron. Ustedes lean la Biblia y se van a dar cuenta cómo los mandó. You can see where he said Una forma vergonzosa. a very shameful way. Orar por los endemoniados no es cosa fácil si no está preparado. To pray for those that are demon involved is not something easy. Aquí en Estados Unidos Here in the United States, casi no vemos la manifestación de los demonios. we don't see the manifestation of the demon. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a un endemoniado? When was the last time you saw a demon-possessed man? En el camino los vieron, pero ya no se dan cuenta, Well, you don't notice porque endemoniados hay millones. because the demon is in millions. Pero hemos cedido a la comodidad We have grown comfortable con ignorar esas cosas. by ignoring those things. Pero si nos pusiéramos a orar y ayunar But if we began to pray and para fast, trabajar con esa gente poseída, to work with those possessed, saldrían los demonios corriendo those demons would come y las out almas vendrían a Cristo. and the soul would come to Christ. Nosotros trabajamos 12 años en el campo misionero. We were 12 years in the missionary field. Hemos andado en muchos países We have been in many countries. y hemos visto cómo fuera de este país We have seen how outside of this se country practican otras religiones. other religions are En practiced. Centro y Sudamérica es terrible. In Central and South America, it's a terrible Se thing. practica el vudú, Voodoo is practiced. se practica el macumba. Macumba is practiced. Uno va a los mercados grandes. You go to these big marketplaces, Todo lo que ve al principio, a la entrada, son los amuletos que se usan. and all you see once you enter those marketplaces are these little figures that are used, or these items that are used, Lo que usan para la brujería. what they use for witchcraft. Y uno ve las manifestaciones. And one sees these manifestations, Y son cosas que uno tiene que tratar con ello. and there are certain things that you have to work with. Estando en Argentina, Being in Argentina, llega un pastor a Buenos Aires a pastor arrives at Buenos Aires y se acerca a mí y me dice, vengo por usted para que predique en nuestra iglesia. and says, I come for you so you can come preach to our church. Ya le dije, vamos. He said, let's go. Ahí vamos mi esposa y yo. So my wife and I go, Y nos llevó a su carrito. and he takes us to his little car. Yo prefería haber ido a pie. I would have preferred to walk. Era una citroneta. It's a mark of a car, make of a car. Iba uno en la carretera y iba moviéndose para todos lados y temblaba y parecía que se iba a despedazar. And we were on the road, and just the car's shaking so bad that you think it's just going to fall apart on the Y road. luego me dice el pastor, And then the pastor tells me, él era un ruso, y me dijo, obispo, I saw a Russian man, and he said, Bishop, tengo una muchacha endemoniada en la iglesia. I have a demon-possessed girl at my church. ¿Qué hago con ella? What do I do with her? Ayune, ore y luego ora por ella. Pray, fast, and then pray for her. Ya lo hice, I already did that. ¿ok?
Ponga a la iglesia a orar y ayunar y luego oren por ella. Now put the church to pray and fast and then pray for her. Ya lo hicimos We already did that. y no sale. And it does not come. Y es un problema en los cultos. It's a problem in the services. Pues sigan orando y ayunando. Continue praying and fasting. Y luego me preguntó, And then he asked me, ¿quiere orar por ella? do you want to pray for her? No. No. Me dijo, ¿no quiere orar por ella? No. You don't want to pray for her? And I said, no. Pero si usted es misionero, But if you're a missionary, ¿qué importa? doesn't matter. No quiero orar por ella. I don't want to pray for her. Pero si usted me pide que ore por ella, But you're asking me to pray for her. yo lo hago. I'll do it. Lo que pasa es que entre más lejos estoy de eso, estoy mejor. I said, the better I am far away Pero from si that, es de Dios, yo lo hago. but if it's from the Lord, I'll do it. Llegamos al templo. We arrived to the temple. Era una casita pequeña. It was a very small house. Estaba llena de It gente. was full of people. Hacía un frío bárbaro. It was very cold. Y había unas lucecitas prendidas. There were some lights that were turned on. Casi había que prender un fósforo para ver si estaban prendidas. I even had to just turn something on to even check if they were Y on. la gente muy abrigada. And the people were wrapped Y up. cuando empecé a predicar, When I began to preach, yo sentí una presión. I felt the pressure. Y me fijé y una muchacha se me quedaba viendo. I looked and there was a young lady that was just kept watching. Ya sé quién eres. And I said, I know who you are. Y le dije al Señor, déjame I said, Lord, let me terminar de predicar. finish preaching. Me subo a la citroneta I'm going to get in the car. y me regreso a Buenos Aires. And I'm going to go back to Pero Buenos Dios tenía otros planes. But God had other plans. Terminó el culto The service finished. y llega el pastor The pastor comes. y me dice, sentados aquí, And then he says, sit down right here. les van a traer un cafecito They're going to bring you a cup of coffee. mientras vamos a cerrar aquí. Well, in the meantime, I'm going to close this place up. Mi esposa y yo estábamos en la primera fila sentados. My wife and I were in the first row. Y ahí viene la joven That young lady con becomes su padre, with her father. un hombre grande, A tall man. y sus lágrimas le corrían. And the tears were just running down her Y face. se paró enfrente de mi esposa y de mí la muchacha. And she stood right in front of my wife and Y se echó el pelo para enfrente and her hair just came y forward. empezó a hacer el encantamiento de la macumba. And then she began doing the enchantment of Se the botan los zapatos They take off her shoes. y dicen que por los dedos de los pies y de las manos And then they say through the fingers of the toes and entran los the espíritus. spirits enter. Yo la miré, And then I saw her me puse de pie and I stood up y le dije, paz de Cristo. and I said, praise the Y Lord. me dijo, no. He said, no. Y la miré y le dije, mija, ¿me puedes escuchar? I said, young lady, can you hear me? Y me hacía que sí. And she would nod her head. Glorifica a Dios. No, y se empezaba a reír. I Era said, el glorify the demonio. Lord. And then she would say, no, and they would begin to laugh. Y no sé por qué le dije esto. And I'm not sure why I told her this. Le dije, ya sé quién eres. I said, I know who you Tú are. estuviste en Gadara. You were in Ghana. En Gadara. ¿Se acuerdan el endemoniado de Gadara? Do you remember the demon-possessed man? And Y me hizo que sí. I said, yes. Le dije, ¿te has de acordar del joven que estabas poseyendo? Do you remember the young man that you Y possessed? me in that dijo, time? sí. They said, yes. Pero también te has de acordar de aquel que te echó fuera. But you must also remember the man Y yo estoy seguro que era un demonio argentino. And I was pretty sure it was in Argentina. Porque le dije, llamado Jesús. Y me gritó, cállate. Y así hablan los argentinos. Yo creo que por allí tenía mucho. And then I mentioned his name and he said, Quiet. quiet. Y miré a mi esposa para decirle, vamos a orar por ella. And then my wife came and said, let's pray for her. Y cuando la vi, And when I saw her, ya iba como a 100 millas por hora orando. and I was going 100 Ya miles an estaba hour, pidiendo a Dios. and I was asking the Lord, Me puse me moví hacia un lado. I would move to the side. Yo no creo I don't believe en ungir con aceite a los que están poseídos con demonios. in anointing with oil those El that are aceite no es para eso. The oil is not for El that. aceite es para la iglesia. The oil is for El the church. aceite no es para endemoniados. The oil is not for the demon-possessed. Ni tampoco creo I also don't believe de tomar a los endemoniados y querer detenerlos y a veces tumbarlos y
Es una batalla espiritual, no física. I don't believe in getting them and putting them to the ground and wrestling with them. This Si is el a nombre spiritual de battle. Jesús no los detiene, nosotros menos. In the name of Me acerqué I sat down y le dije, mija, voy a orar por ti and I told her I'm going to pray for y you vas a quedar libre. and you're going to stay Y free. se reía y me decía la voz dentro de ella, no salgo. And then the voice inside of her would laugh and would Tú say, I'm not cállate, going to no come te out. estoy hablando a ti. He said, be quiet, I'm not speaking to you. Y cuando me empecé a acercar, And then when I began to get close, ella se empezó a hacer para atrás. she began to go back. El padre lloraba, And the father was just crying. mi esposa orando. My wife praying. Y cuando llegó a la pared donde ya no pudo moverse, And then when they hit the wall that she couldn't levanté la move, mano de retirado de ella, nomás le hice así. I just lifted up my hand, I just did Y this. le dije en el nombre de Jesucristo, I said, in the name of Jesus, por la autoridad que me es dada por la palabra de Dios, by the authority that's given te me the word of reprendo en God, el nombre de Jesús I y sal rebuke de you in the ella. name of Jesus and come out of her. La muchacha cayó al suelo Fell instantáneamente, to the ground immediately. pero así como cayó, brincó y se paró. As fast as she fell, she got Me up. miró, And she looked at le me. dijo, Obispo Pacheco, ¿qué está haciendo aquí? And he said, Bishop Pacheco, what are you doing here? Vine a adorar a Dios junto contigo y con los hermanos. I came to work. Amén, me dijo. She said, Le digo, ¿puedes glorificar a Dios? you want to glorify God? Amén, gloria a Dios, empezó. She said, amen. Gloria a Dios. La toma de la mano, My wife grabs you by the la hand, lleva al altar, bring you to the se altar, hinca junto con ella and they bow down. y el Señor la llenó con el Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el Dios a que nosotros This servimos. is the Lord that we serve. No es fácil, It's not easy, pero es posible. but it's possible. Porque si Dios por nosotros, Because if God is ¿Quién for us, ¿quién contra nosotros? Amén. Tenemos poder. we have power. Estas señales seguirán a los que creen. These are the signs that shall follow those that believe. En mi nombre, In my name. en mi nombre, In my name. echarán fuera demonios. Out demons. Esto es lo que hacemos. This is what I do. Pablo se encontró con estos. Paul found himself with these. No es todo, no es el que quiere, It's not the one that, sino del que Dios escoge para estos trabajos. it's the one that God chooses for these jobs. Si usted no tiene fe para hacer eso, ni se acerque, If you don't have faith to do this, then don't even get close. porque le garantizo que no le va bien. Because it will not go well. Estos jóvenes se fueron en una forma muy vergonzosa a casa. These young men went home in a very shameful way. Porque sepan una cosa, Because know one thing, el diablo es poderoso. the enemy is powerful. Por eso se usa el superlativo para Dios. That's what we use the superlative Cuando hablamos de in regards Jesús, to God. le decimos el todopoderoso. When we speak in regards to Porque hay all poderosos, powerful. pero hay uno más que es todopoderoso. We know the one that is all Es powerful. nuestro Señor Jesucristo. Which is our Lord Jesus Christ. Estas son las cosas que aparecen en la iglesia. These are the things that appear. Pero ¿qué hizo que Pablo tuviera este poder, estas cosas que tenía, But what did he do for Paul to have these para powers? lograr llegar a ese nivel? To be able to achieve that level. Murió Pablo al yo personal. Paul died to his own desires. No nos debemos dar crédito. We should not give ourselves Los credit. ministros no debemos decir que nosotros nada. The minister should not say, Dios es we. todo. God is everything. Pablo murió al yo personal. Paul died to himself. Amén. Murió a la crítica. He died to the critics. Pero más importante, But more than that, murió a la alabanza. he died to his Porque praise. cómo les gusta que nos digan que bien habla, que bien ora, que bien canta, que bien... Dejen eso por allí tirado y denle toda la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. We all love him. All the praise and honor be to God, the all-powerful. ¿Qué hizo a Pablo famoso en el infierno? What made Paul famous in hell? Cosas que hizo que el infierno odiaba. Things that he did that hell got upset. Porque no les gustaba ver que lo hicieran. Because he did not like seeing him do those Acuérdense que things. echó fuera el espíritu de la bruja en Filipos. Remember that he casted out the woman who had the spirit Ella of divination. adivinaba. She would be able to
¿Quién adivina sino las brujas y los brujos? Mucho cuidado que anden por ahí poniendo la palma a la gente. Those people that are trying to read palms of the people. Be careful. Ten cuidado. Un día estando en una plaza con el obispo Edgardo Contreras, One day being with estaba una gitana sentada y todos muchos chilenos alrededor escuchándola. and there was there was a group of Y decía, ven, sitting in a circle, He's talking like that. ven, and they would say, "Come, come." yo te leo la palma, And they would say, "I can read you the yo leo palm. tu frente. I can read your forehead." Y se cansó el obispo Galo And the bishop grew tired, y le dijo en voz alta, and he told them in a loud voice, ¿por qué no te callas, demonio? and he said, "Why don't you shut up, you demon?" Y la gente se quedó viendo. And the people turned around, Y la mujer le dijo, ¿y quién eres? and the woman said, "Who are you?" Dime tú eres la divina. And they said, "Well, tell me, you're the one that has the spirit of divination." Y se empezó a reír la gente y se levantaron y se fueron. And the people began to laugh, and they got up and Porque they left. hermanos, con los hijos de Dios no pueden ir al Amén, mismo amén, diablo. aleluya. Gloria a Dios, amén. Y después que echó fuera el demonio, And then after he cast out this demon, se convierte el carcelero. then he turned the table. And the jailer was converted. Why? Because Paul had the anointing of the Holy Spirit. Y sucedieron muchas cosas. And many things happened. Se fue en contra de los judaizantes y de los epicúreos y los estoicos. He went against all the people that were from Judaism, the religion of the Jews. He went against the Stoics and the Epicureans, and he went against them all, and he would always have the victory because God is the one that was with him. This is what we have to understand. The devil tried to use all the strategies that he could. El enemigo intentó usar todas las estrategias que él podía hacer Por medio de Satanás, through the devil. hubo hombres que azotaron a Pablo, There was men that hit Paul. lo encarcelaron, They jailed him. lo hicieron pasar por hambre y por frío, They had him pass through cold. pero and nada hunger. de esto logró detenerlo. But none of this did he ¿Saben achieve. por qué? Do you know why? Porque era misionero de Cristo. Because he was a missionary. Dios lo llamó para este trabajo. He was called for this job. Yo me pregunto en esta mañana, And I asked myself this morning, ¿a cuántos de los que estamos aquí, all of us who are here today, a cuántos nos conoce el infierno? how many of us here does the hell know us? ¿Cuántos estamos trabajando en contra del enemigo How many are working against the enemy para ganar almas para Cristo? to win souls for Christ? Y que se diga en el infierno, cuídate, porque ahí viene un apostólico. So that the enemy can say in hell, be careful because there is Pues- an apostolic. O estamos como el hermano que decía, Or are we like the brother who would say, no, pastor, yo no sufro nada de persecución en el trabajo. no, Pastor, I don't go through any persecution at work. Ni por aquí les da que soy apostólico. Not even Nadie se through da here, cuenta. but they're happy they see that ¿Cómo I'm andaría, pastor? Nuestra vida denuncia quién somos Our life tells us who we are. y necesitamos ver And we need to see que no tenemos que ir a los países extranjeros. that we don't need to go to these external countries. El Señor trae a los extranjeros también a nosotros. Those people can also come to us. Estando en Fontana, Being in Fontana, estando dando la clase dominical, being able to give Sunday school. se paró y llegó una familia y se pusieron en la puerta mirando hacia adentro. A family stood by the door just looking inside. Inmediatamente supe que eran extranjeros. And automatically I knew they were foreigners. El atavío que traían lo denunciaba. The way that they dressed just completely showed who they were. Y la mujer, la madre de los muchachos, And then the mom of the kids, estaba así llorando y llorando. and then she was with her hands folded, just crying. Y hablaba en un idioma que no se conocía. And spoke in a language that I did not understand. Y le dijo a una mujer, acomode a esa gente. And I asked the usher, please seat these Terminó people. la actividad, The activity was los complete. invité a comer I invited them to eat. y los chicos hablaban más o menos inglés. And the young man spoke Eran de English. Rumania o And they're from Rumanía. Romania.
Y le pregunté al muchacho, ¿por qué lloraba tu madre tanto? And I asked the man, why does your mother cry? Es que mi mamá tiene tiempo desde que llegamos aquí a Estados Unidos. It's because my mom has time since we arrived here to the United States. Ellos escaparon de Rumanía porque era un país comunista And they escaped from Romania because it was a communist y country. tenían tiempo buscando una iglesia donde las mujeres usaran cubierta. And then she had time looking for a Aquí church las that covered mujeres se their lo head. quieren quitar And here the women want to take it off. y allá lo anda buscando. And there she was looking Porque for a es place like this. bíblico. Because it's biblical. Es palabra de It's Dios. the word of God. ¿Qué quieren que les diga? What do you want me to tell you? Acuérdense que no podemos cambiar la palabra. Remember, we cannot change the word. Dijo, la Biblia dice, The Bible says, sécase la hierba, dry the the wheat will dry, marchítase la flor, the flower will wither, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. The word of our God remaineth forever. Ya voy a cambiar, parece que el praise team se va acercando. Ya es mi señal. I gotta go preaching Corona. Nomás quiero decir esto. I just want to say this. Dios hace milagros con sus siervos. God does miracles. Y con esto voy a in His terminar. servants. And with this, I'm going to conclude. Recién llegado a Chile, Arriving to Chile, se me llamó a Argentina I received a call. y tuvimos que ir viajando en bus. We had to travel in the bus. 20 horas. 20 hours. Tuvimos que subir sobre la cordillera de los Andes. We had to go through ¿Hay the aquí algún argentino o chileno? Is there a Chilean person, Argentine person here? Pero tuvimos que cruzarlas. Era en el invierno. During Había nieve por donde quiera. there was snow everywhere. Y llegamos a donde estaba la aduana. We got to customs and immigration. Y presentamos nuestros pasaportes. Ellos eran chilenos, los hermanos que iban conmigo. And we presented our passports. Pero fue en el tiempo de las Malvinas, the Falkland Islands. Estaba la guerrilla entre Inglaterra y Argentina. Y a nosotros no nos querían los de USA porque querían que los defendiéramos, pero pues si Inglaterra es la madre de este país, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Y me dijo el de la garita, usted no pasa. Told me, you don't pass. Y le dije, ¿por qué no? I said, why not? Porque no trae los documentos necesarios. You don't have the necessary documents. Pues démelos. We'll give it to you. Me dijo, yo no los puedo dar aquí. I said, I can't give them to you here. Y nos hicimos un lado. And then we just Y se fue el bus. and the bus left. No pasan carros por ahí, menos en el invierno. Like Argentina. And cars really don't pass here. Y Much viene less el here than snow. argentino y me dice, tendréis que salir de aquí. They said, you need to leave here. Y lo miré y le dije, ¿qué? I said, what? Vos no podéis estar aquí, me dijo, porque tienes que salirte. You need to leave. Pero ¿a dónde me voy? I said, where am I going to go? Mira cómo está la tormenta allá afuera de nieve. Look how the storm, the Me snowstorm is dijo, up. eso parece que es problema de vos. He said, well, looks Y like it's your dije, el problem. problema es que el vos ya se me fue. Eso lo pasa. Y nos salimos. We left. Hace un frío terrible. There's a Ahí terrible estamos los tres. and there we are, three ¿Qué of us. vamos a hacer? What are we going to do? Arriba encumbrados en las cordilleras de los Andes. And then in the Aldi, Uno de los pastores ya le temblaba la barbita. our pastor, his beard was already shaking. De repente oímos el zumbido de un auto And then we heard the sound of a vehicle. y lo vimos muy a la distancia. We saw him in the distance. Y oramos al Señor And we prayed to the Lord. que hiciera algo por nosotros. So would they do something for us? Hermanos, de repente And then all of a sudden, Dios es testigo. and the Lord is my witness. Paró de nevar It stopped en snowing. esa zona en que estábamos. In that little zone where we were Se at. abrieron los cielos, las nubes, The clouds opened up. y el rayo del sol cayó sobre nosotros. Cuando viene ese auto, And that car arrives. se bajan dos chilenos del auto Two gentlemen come out y con sus cámaras. and with their cameras. Jamás visto esto acá arriba en los Andes, que el sol salga aquí, brille aquí.
and that I haven't ever seen something like that happen. es que Dios ahí estaba con nosotros. Because God was Amen. Me acerqué I grew close. y le dije, buenos días. I said, "Good morning." Van para Santiago, dijo, vamos a parar en Farillones, un lugar muy popular por andar isqueando y no sé qué. Y le dije, fíjate que estamos aquí, no me dejaron pasar porque soy norteamericano y no los están dejando entrar ahorita. Como diciendo, igual, eso es problema de voz. Le dije, no nos llevas, no, es que vamos a parar. Bueno, le dije, es que somos misioneros, le dije, y necesitamos bajar. ¿Misioneros? Me dijo, sí. ¿Católicos? Le dije, no, súbanse, dijo, si fueran los dejar aquí que se congelaran. No me dio gusto, pero tampoco me enojé. Y nos llevaron hasta el pueblito de los Andes, donde tomamos un bus y nos fuimos. Ven cómo Dios está con los hombres de Dios. Amen. Fueron tiempos difíciles. Typical times. Vivimos ahí 4 años con mis 4 niñas y mi esposa. We lived there for 4 years with 4 daughters. Brother, you've been to Chile. I don't know what year you went in, but during the time, el tiempo que estuvimos ahí estaba una guerra civil. Y era de bombardeos, de tanques en las calles, soldados. Bombardeaban las torres de luz en las montañas y se acababa la luz en la noche y es cuando salían los comunistas a pelear. It was during a civil war and they would bomb the cities and the lights, and it was a very difficult time to be there. Y en medio de todo eso, In the midst of all of this, la iglesia no se detenía. the church did not stop. Fue cuando más levante tuvo. It's then we rose up even stronger. Porque en medio de la lucha y la persecución Because in the middle of persecution and the battle, se hace más patente el poder de Dios. God's power is more powerful. Y eso es lo bonito. That is a beautiful. Pasamos por tanta cosa que no voy a entrar con lujo de detalle. And we're good. I went through a lot that I'm not going to go through today just because there's so many details. Pero quiero decir, But I want to say, hay una obra grande en Chile, there is a great work en Argentina, in Argentina. porque hay hombres que han ido y han pagado un precio, Because there are men that have gone como lo hay en muchos otros países. like in many other Y countries. ustedes pueden ser también instrumentos para lo mismo. And you can also be an instrument. Siempre Plants para que sus generaciones que vienen puedan también cegar y cosechar. sow and harvest. En este día les voy a pedir que estén de pie. I'm going to ask you to stand to your feet. Dios es bueno. Dije que Dios es bueno. Yo quiero agradecer a las hermanas Orcas, las mujeres de la iglesia, I want to thank the ladies of the church que se esfuerzan porque haya la economía para ayudar el campo misionero. that work to move the missionary kingdom forward. Lo que recibíamos allá What we received over there era una bendición. was a blessing. Mandaban una ofrenda para los hijos. They would send an offering for the kids. En el mes de diciembre, In December, mis hijas nunca ayudaban a limpiar la casa como ayudaban en el mes de diciembre. my daughters would never help me in the house like we did it. Llegaban de la escuela, They would get home from school, iban a ir a hacer la consulta, mamá. and they would go consult Ya llegó mom. el sobre, They would say, Mom, it's porque ustedes tenían el cuidado de enviarles una ofrenda. because you guys have the care. Síganlo haciendo. Keep on doing it. Es una bendición para los que están en el campo misionero. For those that are in the mission. Sí, amén. Y aquí siempre también, You can also sow here, para que este hombre que está aquí hoy día y su esposa so that this man who is here and his wife, llegue el momento que diga, ¿qué voy a hacer? so they can arrive to him. Ya no cabemos aquí. We're not going to fit here. Necesitamos un lugar 3 veces más grande. We need a place 3 times ¿Creen que bigger. pueda llegar esa necesidad? And I believe that you can come. Trabajen, Work. siembren Sow. y cosechen en el nombre de Jesucristo. In the name of Por su atención, muchas gracias.
Pacheco por esta enseñanza que hemos recibido en esta hora.